Gracias, presidente. Buenos días. Meme Yamel de Damexico News y Sin Censura. Unos planteamientos muy breves. Primero, presidente, en los últimos días la política exterior mexicana ha cobrado mucha fuerza. Y en ese sentido, usted también habló hace unos días sobre el artículo 33, un artículo que, si lo vemos, pues es prácticamente una política o una norma sin dientes para su ejecución. ¿Estaría su administración o existe posibilidades que desde esta administración se pueda derogar el artículo 33? ¿Se ha pensado? Estamos hablando de un artículo que ha representado una xenofobia legalizada, incluso, para expulsar a adversarios políticos cuando no son mexicanos. Pues es buena la propuesta, ¿eh? Habría que analizarlo, porque es un artículo que está, si no me equivoco, desde la Constitución de 1857 y ya es otra realidad. Así es. La del país, desde luego, y se ha usado como medida represiva en otros gobiernos. Nosotros nunca lo hemos aplicado y no lo vamos a aplicar. Aquí pueden venir extranjeros y manifestarse con absoluta libertad. Entonces hay que analizar la posibilidad de quitarlo, reformarlo. No nos ayuda, porque nosotros no tenemos propósitos autoritarios ni de censura a nadie. Queremos garantizar las libertades plenas a todos. Además es muy bueno el debate. Por eso lo mejor que hay como sistema político es la democracia, está demostrado, o lo menos malo, como dicen los escépticos. Pero eso es lo mejor. No hay otro sistema político más conveniente que la democracia. Y esto tiene que ver con las libertades. Entonces, que todo mundo pueda expresarse, y así se enriquece la vida pública con el debate. Entonces sí, vamos a analizarlo. A lo mejor nos está escuchando o le van a informar al secretario de Gobernación para que lo analice, porque son otros tiempos. En ese sentido, presidente, otra situación importante es que la Suprema Corte hace unas semanas declaró inconstitucional la Ley General de Comunicación Social, la que conocemos como Ley Chayote. Esta ley que ha permitido que los gobiernos, tanto federal como incluso estatales, en tiempos pasados y todavía presentes, sobre todo en los estatales, esté entregando dinero de forma discrecional a los medios, sin ninguna regulación, sin ninguna norma. En ese sentido, presidente, son muy pocos medios los que están hablando sobre esta declaración de la Suprema Corte, y es muy importante porque ha representado una censura indirecta a los propios medios. ¿Su administración ha pensado en promover a través de la Secretaría de Gobernación que, aprovechando que ahora los diputados estarán obligados a legislar para erradicar esta discrecionalidad y establecer reglas claras, algunos elementos que han sido importantes para la comunicación, como por ejemplo una mayor inclusión de grupos indígenas, de personas afromexicanas dentro de los medios de comunicación, algo así como una cuota, podríamos mencionarlo por poner algún ejemplo, o incluso que para que se pueda acceder a algún contrato con gobierno, los medios estén obligados a comprobar que están cumpliendo con sus trabajadores, con los empleados, con los reporteros, con los editores, porque lamentablemente el dinero que se asigna a los medios de comunicación se estanca en los dueños de los medios de comunicación. Y hoy por hoy, y no creo que me dejen mentir, muchos reporteros no tienen contratos, son por outsourcing todavía, llevan años
con el mismo sueldo, y ellos son los que se están partiendo en las calles por conseguir las notas y lamentablemente no les llegan los recursos. Entonces, ¿se ha pensado en algo así, presidente? Pues Jesús tendría que hacer una propuesta cuidadosa también, respetuosa de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, que no se vaya a llamar la ley censura 2, ¿no? ¿Cómo se llamaba la ley que se combatió en la época de Zarco? Mordaza. La ley Mordaza. ¿Sí? Nada de eso, nada. Que la prensa se controle con la prensa, que se regule con la prensa, que no tenga el Estado que meterse a someter a los medios, que haya libertades. Incluso ayer hablaba de un comité de ética que podría también… Sí, pero… entre prensa. Sí, que lo puedan hacer sin que se afecte la libertad. Es muy importante la vertiente de los derechos de los trabajadores de los medios de comunicación, porque en efecto hay periodistas que no tienen garantizados ni sus derechos básicos, ni sueldos, ni prestaciones, nada, que los pueden despedir y no les reconocen ningún derecho. Eso sí, pero eso cae más en la esfera del derecho laboral. Es decir, eso sí podría verse. Lo de los servicios médicos, la seguridad social, eso lo estamos haciendo incluso con gremios. Por ejemplo, los actores, que al parecer tienen todo. No, hay muchísimos actores que padecen, que viven en situaciones muy precarias y que no tienen atenciones médicas. Eso ahora que hay una dirección progresista en la Asociación de Actores, se está viendo con el Seguro Social y se va a seguir apoyando. Es lo mismo que se podría hacer con el periodismo. Es la misma propuesta. Eso, adelante. Y lo otro, pues procurar que no se condicione la publicidad, ¿sí?, a hablar bien del gobierno, que no se use eso para someter. Aquí no limitamos la libertad de expresión a nadie. Y por último, presidente, si me permite, aprovechando que está nuestro general secretario, preguntarle cómo van las capacitaciones en derechos humanos a las Fuerzas Armadas. Se firmó un convenio el 24 de marzo de este año, y aprovechando justamente el tema, presidente, en materia justo de seguridad, sabemos que la responsabilidad del gobierno federal está a través de la Guardia Nacional, pero lamentablemente las policías estatales y municipales en gran medida están coludidas todavía entre corrupción y con grupos criminales. ¿Cómo funcionaría la seguridad si
los gobiernos estatales, en vez de asignar recursos en mejorar las condiciones laborales de los policías, en vez de erradicar la corrupción incluso que existe con los exámenes de control, están mejor gastando el dinero en armas que no utilizan, en patrullas, como estamos también acostumbrados, y al final el recurso que reciben de seguridad no se ve reflejado en resultados para la población. Esto preocupa, por ejemplo, cuando volteamos a ver Yucatán, ¿no? Un estado en donde ya hemos visto arbitrariedades que se han hecho públicas por parte de elementos de policía. Tenemos incluso denuncias sobre mujeres policías que fueron despedidas porque no se dieron ante los acosos y violaciones por parte de policías, de los comandos principales, esto en progreso. Pero, por ejemplo, si también nos vamos a Camargo, estamos viendo cómo policías participaron en la masacre de migrantes y que hoy por hoy incluso se habla que los que estarían detenidos no son los que realmente cometieron estas atrocidades. Entonces, ¿cómo funcionaría estas estrategias de seguridad que ha implementado el gobierno federal cuando los gobiernos estatales y municipales no están muchas veces poniendo de su parte? Bueno, es que tenemos que ser respetuosos de la soberanía de los estados, aun cuando cada vez hay más denuncias y también más atención de todos los gobiernos. Antes había impunidad, imperaba la impunidad.